la mañana, 28 minutos, 9 de la mañana, 28 minutos. Ustedes continúan en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política a punto de vista. Nuestro siguiente invitado es el ingeniero Alfredo Saltos Guales, que ha sido antes, pues, ministro de Agricultura y actualmente mantiene una muy importante y muy leída columna en el diario El Universo de los días domingos, donde toca temas que tienen que ver con el sector agrícola. Ingeniero Mendoza, le doy a usted la palabra para que empiece la entrevista, por favor. Muchas gracias, don Alcides Ezequiel Montilla, al ingeniero Alfredo Saltos Guales, un saludo muy cordial y la bienvenida justamente para poder charlar sobre esto que se está convirtiendo en una sequía muy pronunciada y además hay fuertes incendios forestales en el país, lo cual obviamente genera todavía más problemas a nivel del agro. Yo estaba viendo y le quería traer a colación un reportaje que hizo hace pocos días Primicias, el diario eh, online, Primicias, y dice lo siguiente. El ministro de Agricultura, Danilo Palacios, que es un experto en la parte bananera, alertó que 6.900 hectáreas se han perdido, 6.900 hectáreas, de manera parcial, mientras que otras 870 se perdieron totalmente debido a la sequía. Dice que esas 7.700 hectáreas que se pierden parcialmente debido a la sequía, pues obviamente es una seria afectación en el tema, en la parte del agro. Y aquí va más allá y dice que Cotopaxi y Galápagos son las provincias más afectadas por la sequía. Según Palacios, en la provincia del Oro, la poca disponibilidad de agua ha obligado a su cartera de Agricultura a coordinar con la prefectura del Oro para ver cómo racionalizar el líquido respecto a las medidas que el Ministerio de Agricultura afirma está tomando para hacer el acceso al agua. Dijo que se está reforestando áreas donde existen las fuentes de este líquido, pero todos sabemos que la reforestación toma mucho tiempo, ¿no? Y según Palacios, este problema de la sequía se ha profundizado año tras año. Le pregunto, ingeniero, ¿esto cómo puede afectar en la producción y en la sostenibilidad alimentaria en el país? Buenos días, un gusto estar nuevamente en los canales de esta ilustre Radio Atalaya. Un saludo para Andrés, para el licenciado Gracias, Alcides. igual. Mire, yo estuve este fin de semana, el día domingo, en la ciudad de Machala. Allá se realizó un interesante seminario, foro, que trató un tema realmente preocupante, así como la escasez de agua, que es la presencia de una enfermedad, no del fusarium, que ya hemos hablado mucho de eso, sino de una enfermedad bacteriana, que es el moco. Allí estuvo el ministro de Agricultura como Palacio. expositor, el ingeniero Danilo Palacios, perfectamente conocido por su vinculación familiar, histórica con la actividad bananera del país. Y allí repitió las cifras que acaba de Andrés mencionar. Las dijo como dando a entender de que no era una cuestión significativa frente a la gran superficie bananera que tiene el Ecuador de más de 200.000 hectáreas, ¿no? Pero hay una situación, el banano, aparte de ser un cultivo económico, industrial de gran trascendencia, tiene un contenido social extraordinario, ¿no? De él viven, subsisten
como único ingreso miles de familias de pequeños bananeros con superficies de 5 hectáreas, 3 hectáreas, 2 hectáreas. Y para ellos el problema sí es gravísimo. De esa cantidad que mencionó el ministro como que han sido afectadas, con toda seguridad corresponden a pequeños bananeros. Pero ahí no está solamente el problema. El problema es que se dijo allá en El Oro. Lamentablemente el ministro tuvo que salir en el momento que hablaba un productor sobre este tema. En El Oro hay un problema de sequía que ya los lugares de donde se abastecen los canales de riego están también sufriendo esta sequía. Y escuchaba al ministro Santos que el problema del agua es muy parecido a lo que tiene el riego, porque usted para regar, porque esa es la solución a la sequía, regar artificialmente, y una de las maneras pues es captando agua de grandes reservorios de agua. Expresaban allí que ya los reservorios estaban agotándose. Y lo que es más, una buena proporción de bananeras se riega a través de pozos de agua subterránea, pero también se están agotando las fuentes que abastecen esos pozos, que en definitiva son los mismos, si no es la lluvia, son estos grandes reservorios de agua. El Ecuador apenas puede regar de esta manera el 30% de su superficie cultivada. El resto pues está sujeto a recibir agua a través de las lluvias. Se abrió de las lluvias, se habló de la posibilidad de crear nubes cargadas de agua y hacerlas llover, que alguna vez nosotros de jóvenes, como jóvenes profesionales, aplicamos aquí en el país en un periodo de sequía con relativo éxito porque todavía la tecnología pues no había avanzado tanto y ocurría que se creaban nubes en un lugar y llovía por otro lado. Pero acá el tema es tan grave que tienen que volver como una gran solución a buscar una salida de esa manera. Allá en El Oro hay unos ingenieros que son parientes de un verdadero científico que felizmente vive todavía, aunque está retirado. Es el ingeniero Guillermo Maggio, Guillermo Maggio, que realizó un estudio sobre los ciclos de lluvias y de sequías del Ecuador en esa época y determinó pues que estos son ciclos que tienen una duración indeterminada, pero que se dan frecuentemente en el país, ¿no? De tal manera que estamos atravesando por un ciclo de sequía, que no sabemos hasta cuándo vaya a durar esto, que afecta tremendamente la capacidad de los embalses para de allí generar energía eléctrica, pero también afecta todo esto a la capacidad hídrica, capacidad de riego del país para las superficies cultivadas que usan este sistema de abastecimiento de agua. Y finalmente para nosotros los habitantes, felizmente los guayaquileños, los que nacieron aquí o los que vivimos aquí hace muchos años, tenemos pues esa suerte divina, diría yo, de contar pues con este río Daule, que es una cuenca extraordinaria, que entre otras cosas pues nos permite abastecernos suficientemente de agua para nuestro consumo. El problema es realmente serio, las medidas que se puedan adoptar son limitadas. Se dijo también que hay mucha escasez de recursos para financiarlos. Allí yo tuve la oportunidad de expresar y decir dónde podrían conseguir recursos más que suficientes para enfrentar esto y todas estas enfermedades catastróficas que están afectando el cultivo del banano. Las 9 de la mañana con 37 minutos, 9:37. En efecto, porque esto es cuestión de recursos. Así es, se necesitan recursos y que sean líquidos. Don Alcides Montilla. Sí, un saludo pues, muy especial pues al ingeniero Alfredo Saltos Juárez. No sé si usted escuchó la anterior entrevista, don Alfredo, con el exministro Fernando Santos. Yo le preguntaba sobre este tema del bombardeo de nubes
para crear lluvias y él decía que eso era, digamos, desestimó ese tipo de propuestas, ¿verdad? Pero yo siempre he escuchado que muchísimos gobiernos han bombardeado nubes, muchos han dicho que sí ha llovido, ¿no? De su experiencia, ¿qué nos puede comentar sobre esto, don Alfredo? Bueno, mire, yo le digo, pues en una oportunidad, pues recién salido de la universidad, creo que tendría unos 24, 25 años, se presentó algo similar y tuve la ocasión de acompañar inclusive a este ingeniero Guillermo Maclio en los vuelos que hizo aquí en la costa en unos aviones de incipiente desarrollo, no apropiados para esto, porque además crean nubes, ¿no? Siembran nubes. No sé si ustedes se acuerdan de un histórico astrónomo guayaquileño, el señor Ortega. Eloy Ortega. Claro Acá que tenemos sí, a nuestro propio Eloy Ortega, por si claro acaso, que sí, que es por don Alcides supuesto. Montilla, pero en la parte informativa de meteorología. Yo siempre lo entrevistaba a don Alfredo, que andaba por la calle, y muy gustosamente hablaba. Y tenía su almanaque que lo Sí, financiaba él mismo, don Eloy don Ortega, Eloy. claro. Claro. Claro, Siga, entonces siga, Alfredo, siga. ellos pues hacían unos trabajos con nitrato de plata y provocaban lluvias realmente, ¿no? Sino que obviamente no había la información de vientos, de temperaturas, de velocidades y llovía efectivamente por otro lado. Pero en este mismo gobierno supe yo que habían hecho algo ya y había dado resultados, pero hay que recibir información y pedir asistencia de países donde lo hacen, inclusive en los mismos Estados Unidos hacen esto. Recuerdo yo al ministro de Agricultura de hace poco tiempo, Pedro Álava, que vive en los Estados Unidos, fue formado allá en los Estados Unidos, y él nos comentaba mucho este tema, ¿no? Yo creo que ahorita la situación es tan grave que hay que recurrir a todas estas alternativas, porque no podemos dejar que nuestro país vaya a fracasar por falta de lluvia. Y recién estamos comenzando este proceso de escasez, ¿no? De tal manera que cualquier alternativa me parece buena y habría que practicarla, ¿no? Don Alfredo, es verdad que hay crisis en el sector por el tema de la sequía, por el tema de las enfermedades y otros factores más, pero también la agricultura tiene esa opción de darnos buenas noticias. Mire, escuché que se van a exportar bovinos en pie a Medio Oriente, a Emiratos Árabes Unidos, y ya se exportó carne de cerdo a Vietnam. O sea, eran rubros que no salían nunca pues del Ecuador y lo estamos haciendo. Y yo creo que hay que estimular y motivar a esa gente dedicada a estas actividades para que no solamente se exporte cabezas de bovino en pie a Medio Oriente y también carne de cerdo a Vietnam, sino otras ofertas, porque también nosotros en el Ecuador sí tenemos buen ganado, vacunado y todo eso, don Alfredo, ¿verdad? Sí, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Y el ministro allá en el Oro habló sobre esta exportación de ganado que se va a realizar. Y también dijo otras cosas interesantes, ¿no? Que había recibido misiones del exterior de otros países importantes que tienen grandes dificultades de abastecimiento de alimentos, que quieren venir inclusive a sembrar en el Ecuador, ¿no? Ciertos productos que ellos no tienen, pero que nosotros sí poseemos. Esa es la gran ventaja porque tiene nuestro país, estimados amigos, su ubicación especial. Somos un país tropical, pero nos distinguimos muchísimo porque somos tropical ecuatorial, estamos atravesados por la línea equinoccial y eso nos ha dado muchas ventajas en cuanto al clima. Fíjese usted que nuestros amigos centroamericanos, cuántos problemas no tienen con huracanes, con inundaciones tremendas, que eso sí arrasan miles y miles de hectáreas. Nosotros felizmente tenemos pues una protección natural con la cordillera de los Andes, nuestra ubicación especial que nos permite obtener cosechas que son pues fabulosas por su calidad. El banano ecuatoriano, por ejemplo, y es una pena que no hayamos podido obtener
una certificación de origen de la calidad bananera como tiene, por ejemplo, el cacao de arriba, que también es otra cosa maravillosa. Pero nuestro banano tiene particularidades que los distinguen de los demás, como por ejemplo de permanecer 2 o 3 días en las perchas una vez maduro, sin dañarse, y eso pues desde el punto de vista comercial y del consumo es una cosa extraordinaria. Entonces tenemos cosas valiosas. El Ecuador está ya en primer lugar en la producción orgánica de banano en el mundo. Y eso pues es la onda de estos momentos de los países consumidores, ¿no? Del consumo La del banano. certificación de origen es, en este caso, Alfredo, que diga banano ecuatoriano, así, Y un como el poco más, camarón ecuatoriano. un poco más, ¿no? Pero eso se llega a determinar después de haber establecido estas características que son propias de un lugar que la realizan agricultores con determinadas formaciones para cultivarlos y de tal suerte que le dan ese certificado, que es diferente a la denominación geográfica, que esa sí distingue solamente por la ubicación, el lugar donde se produce, pero nosotros vamos más allá. Como le digo, pues ese es el caso del cacao de arriba, que se distingue tremendamente por su aroma y por su sabor. Y eso tiene el banano, ¿no? Entonces, hay que aprovechar muchísimo esos aspectos. Lamentablemente acá pues faltan recursos, todo el mundo lo dice. Este, yo tuve la oportunidad, reitero, de haber expresado por primera vez allá en ese foro una fuente de recursos que debe pelearse, que debe lucharse, que nos permitiría pues obtener cosechas favorables, aprovechando toda nuestra potencialidad productiva y de calidad. Romina. Buenos días, ingeniero. Volviendo un poco al tema de la sequía y cómo esto produciría una crisis en el sector agrícola, el gremio ganadero ha dicho que el rendimiento de la leche baja un 40% por falta justamente de pasto. ¿Usted por si acaso sabe si el Ministerio de Agricultura está haciendo algún plan de contingencia o qué se puede hacer? Porque realmente sí va a afectar a mucha producción de alimentos y productos. Bueno, es verdad eso, ¿no? Es verdad y sé que el ministerio está haciendo lo que han hecho todos, ¿no? En mi época también lo hicimos, es alimentar al ganado con precisamente, por ejemplo, residuos de banano que no se exportan, pero que se trasladan a los lugares donde hay la sequía. Entonces, sí, tienen razón, y todo esto se refleja directamente pues, en la producción, en este caso de leche, ¿no? Como usted menciona. Y eso sí es un golpe tremendo porque afecta a la seguridad alimentaria del Ecuador. Como el caso del banano también que estábamos hablando, ¿no? Ahora tenemos nosotros una muy buena producción de plátano y el plátano que es un pariente directo del banano, son de la misma familia que llamada musáceas, son comestibles y el plátano pues es parte de nuestra dieta alimenticia, por lo menos nosotros los manavitas todavía mantenemos esa costumbre por consumir plátano. Y hay que preocuparse, ambos productos, banano y plátano, pues son excelentes consumidores de agua, requieren mucha agua para producirse adecuadamente, ¿no? Y la crisis que se está viviendo, bueno, y que se viene, ¿no? Con la sequía, ¿se pudo prevenir? ¿Qué se pudo hacer y qué se puede hacer de ahora en adelante? Bueno, lo único aquí en esto es que deben avanzar pues la retención de agua en los momentos en que hay suficiente agua para pues aprovecharla y distribuirla a través de canales. Nosotros tenemos una buena capacidad, oiga, de retención de agua. En el mismo Oro hay pues proyectos que están inconclusos, que no han terminado, que están todavía en dilemas judiciales por tema de la corrupción y allá pueden aprovechar perfectamente bien el agua que en los periodos de lluvias sobra, almacenarla y aprovecharla perfectamente en los momentos de escasez, ¿no?
está usándose mucho ya riego por goteo, ¿no? Que regula mucho la cantidad que se aplica a los suelos y eso ayuda bastante, de tal forma que fíjese usted que el área de la península de Santa Elena están sembradas ya con cientos de hectáreas de banano, por ejemplo, que se riegan con la presa Chongón, que es una fuente que se abastece con el mismo Daule en el proyecto de trasvase que se realizó hace muchos años aquí, ¿no? Entonces, ese tipo de, de actividades hay que realizar. Claro que significa que en las zonas generalmente planas donde se puede aplicar, pero también tenemos nosotros lugares altos, montañosos, encumbrados, que son también de gran producción, ¿no? Perfecto. Julio. Adelante, Julio, por Julio. favor. Julio. Julio. Vamos a ir con don Julio Ayala Serra para Gracias, que con sus preguntas. gracias. Sí, gracias, tenía cerrado el micrófono. Ingeniero Salto Juárez, mucho gusto de saludarlo. Usted decía lo del río Daule, que es un gran proveedor de agua dulce. Pero tenemos otros ríos y el río Guayas yo veo que todavía bota grandes cantidades de agua al mar, ¿no? Y podríamos aprovechar esas fuentes, ingeniero. Nosotros somos muy imprevisores. Cuando nos llega la crisis, ahí lloramos, gritamos, berreamos, pataleamos y buscamos siempre a quién echarle la culpa, porque ese es el estilo del ecuatoriano, lamentablemente. Pero, oiga, nuestros antepasados hacían hasta albarradas, pues usted lo debe recordar, habían albarradas para guardar agua para estas épocas y sin embargo ahora nosotros no utilizamos esto y por ahí cuando hubo empresas autónomas como CDG, por ejemplo, se logró Daule Peripa, pero de allí prácticamente lo demás, Poza Honda, desde, me recuerdo de la época de la dictadura militar, pero son pocas los sitios donde se puede almacenar agua dulce que es tan necesario para todo, ingeniero. ¿Por qué? Sí, efectivamente lo que usted dice es la verdad, ¿no? Este tema de las albarradas es una cosa tan histórica para nosotros, ha existido hace muchos años y todavía existe. Bueno, ese es uno de los programas que mencionó el ministro en su intervención allá en la provincia del Oro, que están trabajando con estas albarradas grandes, pequeñas, inclusive familiares, ¿no? Todo eso funciona, efectivamente. Pero en el caso del Guayas que usted menciona, lamentablemente el río Guayas como tal, no me refiero tanto al Daule o al Babahoyo que forman el Guayas, tienen influencia del mar, ¿no? Y el agua pues tiene un contenido de sal muy elevado todavía, pero a ciertas alturas sí se puede realmente utilizarlo. Entonces, y esto está también afectando y va a afectar sin duda alguna la actividad acuícola del país, pero... Sí, 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 el Daule pues es una maravilla, no hemos aprovechado todavía su real potencial, y hay trabajos extraordinarios que no se han aplicado, no se han ejecutado, en que se busca pues la purificación, el tratamiento adecuado de las aguas del río Daule, ¿no? La institución que ahora maneja el agua en el país eh, cerró prácticamente las posibilidades a instituciones autónomas como CDG, por ejemplo. Pero desde que pasó, desde que se hicieron cargo, no hay ningún gran proyecto, ingeniero, al respecto del manejo de las aguas. Todo es como quien dice, aquí estamos ganando un sueldo, aquí estamos ganando un sueldo. Son como esos árbitros que tratan de pasar de agache, pero nada extraordinario, nada que digamos los ecuatorianos, qué bien, vamos a tener esto que es un gran proyecto. No se ve nada de eso. Ingeniero, ¿a qué se debe esa situación? Bueno, el tema del agua lamentablemente se ha manoseado muchísimo. Fíjese usted que este tema del agua primero se lo manejaba a través de instituciones autónomas y yo creo que eso funcionó adecuadamente porque hubo aquí en Guayas, hubo en Manabí, hubo en el Azuay y se manejó muy bien eso, ¿no? De allí salieron estudios, proyectos extraordinarios, ¿no? Que si se hubiesen aplicado, pues el problema no sería tan grande. Pero el tema del agua se lo ha cargado por un lado, por otro. Imagínese usted que ahora los temas del agua
los mandé al Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente tiene un nombre rimbombante: Ministerio de Agua, Ministerio de Ambiente y de Transición Ecológica, que yo no sé si habrán entendido la magnitud de esa expresión tan sentida que es la transición ecológica, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando aquí. Entonces, se ha minimizado el problema del agua. Yo coincido perfectamente con lo que usted dice, ¿no? Después han manejado el agua los consejos provinciales, han delegado a instituciones, pero cuando en materia de riego, en materia de medio ambiente, de transición ecológica, hay tanta cooperación internacional, inclusive no reembolsable, que permitiría realizar estos proyectos en beneficio de la colectividad y de la gran población que habita en nuestro territorio. Ingeniero, la agricultura en el Ecuador ha tenido un éxito mediano. Mediano porque, por ejemplo, el tema para mí fundamental de la comercialización de los productos agrícolas es un verdadero galimatías, en el Ecuador. Pero yo digo que no ha fracasado del todo gracias a que está en manos privadas. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, si el banano, el cacao estuvieran en manos del Estado, nos pasaría exactamente lo que ha pasado en Cuba con la caña de azúcar, a lo mejor, ¿no? Yo estuve hace un año en Cuba, oiga, y me daba pena ver los campos abandonados prácticamente, ¿no? Llenos de maleza, sin producir. Y es una situación a la que debemos dar gracias, pero hasta qué punto, ingeniero, se puede mejorar, por ejemplo, el tema de la comercialización de los productos agrícolas? Es que es un tema bárbaro. Aquí el intermediario y el exportador ganan mucho dinero, pero el productor es el que siempre corre riesgo, es el que siempre juega la ruleta rusa con su producción. Es verdad, licenciado, ya usted me va a dar la lengua por algo que no quería tocar yo, que todos estos problemas tienen un denominador común, que es los temas políticos. O sea, nuestra agricultura, siendo tan importante, y todo el mundo lo dice que así es, que somos un país agrícola. Sin embargo, es el sector descuidado, olvidado, ¿no? Mire usted, entre los 16 candidatos a la presidencia de la República, ¿quién le habla de agricultura? Por ahí Nadie. escasamente uno que tiene que ver mucho con la ganadería. Pero esperemos a ver cuáles son las propuestas, ¿no? A mí, le digo con franqueza, me contactaron dos candidatos y yo lo primero que excusarme para preparar un plan agrícola es que les dije yo, esto tiene que ser elevado a prioridad nacional, entendiéndose la palabra prioridad, primero, antes que otro, cualquier otro. Pero nadie quiere asumir eso, ¿no? En el sentido de que aquí está el futuro del Ecuador. El Ecuador no puede ser minero o lo que sea temporalmente, pero la esencia del Ecuador, como dice un amigo mío, el Ecuador profundo está en la agricultura y hacia allá tenemos que ir. Y no es muy difícil desarrollarla, como usted bien dice, con un sector privado dinámico, y coincido también en eso de que gracias a ese sector es que el Ecuador ha logrado algo en temas agrícolas. Bueno, no olvidemos que somos los primeros exportadores de banano y también de plátano, y en otros productos también tenemos una ubicación protagónica, pero tenemos que darle atención a este sector. Imagínese usted la investigación agrícola nuestra, no existe prácticamente. Cuando los países menos desarrollados que nosotros tienen por lo menos una asignación del 1% del Producto Interno Bruto Agrícola exclusivamente para investigación. Ahorita estamos enfrentados a problemas serios del banano y del plátano, con esta enfermedad con un nombre medio eh, difícil, que es el moco del banano, y todavía no sabemos en definitiva cómo enfrentarlo totalmente, porque no tienen recursos. Esos técnicos del Ministerio de Agricultura no tienen movilidad, no tienen que movilizarse, no pueden asistir a los agricultores en sus fincas porque no tienen cómo llegar a ellas. Le comento que algunos colegas, ingenieros agrónomos míos, colegas míos, han sido asolados por la inseguridad, han sido secuestrados y han sido hasta muertos. Conversaba con el presidente del Colegio de Agrónomos aquí y me decía que ellos llevan una estadística de la cantidad
profesionales que han sido atacados en el campo, que no pueden ejercer su profesión con libertad, y muchos más en los del sector privado, porque son los que se mueven felizmente con vehículos propios de las empresas. No pueden entrar a la finca. Entonces, son muchos los problemas, oiga, y solo se resolverán el día que políticamente se resuelva una cuestión que dé prioridad total, absoluta al sector agropecuario de nuestro país. Hoy de acuerdo, ingeniero. Vamos con las inquietudes del ingeniero Andrés Mendoza y Paladines para nuestro invitado especial de esta mañana, el ingeniero Alfredo Saltos Juárez, ex ministro de Agricultura. Gracias, mi querido Julio. Las 10 de la mañana, a ver, 9:58, perdón, 9:58, está adelantado 3 minutos aquí el reloj atómico de Atalaya, que da la hora atómica, está adelantado, 9:58 minutos. Alfredo, yo le quiero preguntar, estábamos revisando con Alcides Romina, con diferentes publicaciones en lo que tiene que ver a productos que ya estarían con poca producción y que por ende han subido su precio. Por ejemplo, la zanahoria ha subido ya un 50% porque hay escasez de producción de zanahoria. Veo también que dicen tanto en Primicias como en el Expreso que el maíz está también con una baja en la productividad producto de esta sequía y que habría otros productos tipo tomates que están en la misma vía o en el mismo camino. ¿Qué puede hacer el Ministerio de Agricultura, especialmente en ese aspecto, el que tiene que ver con estos cultivos que son para que la gente coma? Esa es porque si me dice la soya, la gente no, pues no creo que come soya. El banano, la gente come más o menos banano, pero sí es cierto que tiene una implicación social enorme por la cantidad de trabajo directo e indirecto que da. Pero estos que son los de la sierra, estos productos de la sierra que vienen para hortalizas, legumbres, etcétera, ¿qué puede hacer el Ministerio de Agricultura? Bueno, mire, yo creo que puede hacer bastantísimo, mucho, mucho, mucho. Yo si fuese ministro, rearmaría aquel programa que se llevó hasta hace poco aquí en la municipalidad de Guayaquil, que son los huertos urbanos. El abastecimiento de esos productos que usted acaba de mencionar, que aunque se siembren, se cultiven preferentemente en la sierra, se dan perfectamente también en nuestro medio. La zanahoria, el tomate, lechugas. ¿Podemos cultivarlos acá entonces? Podemos cultivarlos acá, muy bien, Ya. perfectamente bien, ¿no? Entonces, y eso es un programa que no cuesta mucho, ¿no? Cuestión de reactivar eso, entregar semillas, enseñar cómo sembrar, cómo regar, y el riego es en cantidades mínimas de agua. Usted puede regar pues con regaderas manuales, que ojalá existiesen estos huertos en todos los patios de las familias guayaquileñas donde haya patio, y si no hay patio se puede hacer en cualquier lugar, simplemente transportando un estrato de suelo que no va más allá de 10 centímetros de alto, y allí sembrar, ahí obtener, hay que sembrar en macetas hasta que esto pase, y esto ¿Tuvo sí son éxito lo de los huertos urbanos acá en Guayaquil? ¿Cómo tuvo fue, digamos, la respuesta? tuvo un éxito extraordinario, oiga, por lo menos en las comunidades donde se realizaron las siembras, que fueron algunos sitios de la ciudad de Guayaquil. Y le digo que no es una novedad. Esto, por ejemplo, en Medellín lo utilizaron como un mecanismo para reducir los problemas de inseguridad y de organizaciones mafiosas de los barrios, ¿no? Fueron sustituidos superficies con siembras de hortalizas de una manera extraordinaria, ¿no? Aquí tenemos un producto que es una cosa sencilla, por ejemplo, el frijol de palo, que son además productos de ciclo corto, que el rábano nosotros lo podemos obtener en menos de 30 días aquí en la costa, ¿no? Y así mismo tenemos tomates, pimientos, sandías. Podemos hacer hasta que esto
pase. Los huertos urbanos municipales de aquella época afrontaron una situación similar de escasez con motivo de la pandemia. Y iba todos los barrios donde estaban estos huertos a proveerse de las cosechas de hortalizas. Y es más, empezaron a aumentar el consumo de hortalizas que es tan bajo en nuestro medio. Entonces se puede hacer muchísimo con Ok, poco esfuerzo, con poco claro, o esfuerzo. sea, hay como impulsar este tipo de medidas que son muy, muy paliativas, especialmente para los grandes centros urbanos que son los que más consumimos, pues. Esa es la verdad. Así Eh, es, sí. Así es. sí. Mire, le doy un ejemplo, esto lo estoy mirando aquí desde mi casa. Yo Ujú. vivo aquí en una ciudadela donde hay una población asiática elevada, ¿no? Y ellos pues son grandes consumidores de hortalizas. Y aquí en los patios de su casa tienen pues unos huertos maravillosos. La gente entre ellos tienen esa capacidad de compartir lo que producen o intercambiar. Y hacen unas cenas, unas comidas suculentas, celebrando cualquier cosa y se alimentan de eso, ¿no? Y esto no debe ser una cosa de emergencia nomás, sino de una manera permanente. Así le enseñamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a que consuman hortalizas que son de tanto beneficio para la salud humana, ¿no? Don Alcides Montilla y luego Romina Ceballos. Ingeniero Saltos, ¿qué piensa usted de los incendios forestales? Porque ya hay resultados, ¿verdad? 248 hectáreas agrícolas afectadas parcialmente y 4.419 hectáreas perdidas totalmente. Y le digo, ¿qué piensa? Porque muchos creen que son actos intencionados, ¿verdad? Otros dicen que no, que de repente un agricultor quiere pues limpiar su área y lo primero que hace es quemar, ¿verdad? Pero, ¿qué piensa de los incendios forestales, don Bueno, Alfredo? yo creo que usted tiene razón, las dos cosas hay, ¿no? Ya inclusive hay una persona que reconoció en Quito que provocó un incendio, ¿no? Y, y eso puede suceder o puede ser un descuido. Acá en la costa usamos mucho nosotros para quemar nuestros rastrojos y volver a sembrar. Y eso escapa, eso sale del control. Pero una otra cosa interesante de los mismos incendios es la recuperación de las áreas quemadas. He leído por ahí que toman 30, 40 años para volver a utilizarse, ¿no? Entonces, le digo yo que ahora la agricultura nuestra está encaminándose a un sistema de recuperación de suelos mediante microorganismos que hay en el mismo suelo. Entonces, todas esas áreas han perdido, aparte de su fertilidad de uso inmediato, han perdido la riqueza microbiana que hay en los suelos, en todos los suelos, ¿no? En unos más, en otros menos. Entonces, para recuperar esos suelos es necesario recurrir a los microorganismos del suelo, que son una maravillosa solución para un sinnúmero de problemas que tiene la agricultura. Pero hay que empezar eso que esté destruido, aparte de los controles policíacos, policiales. Aparte de eso, pues hay que empezar a recuperarlos, ¿no? Especialmente esos de la sierra que son, pues, forman parte de la agricultura familiar y que producen todas esas maravillas que acaba de mencionar Andrés, ¿no? 10 de la mañana, 6 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el ingeniero Alfredo Saltos Guale, exministro de Agricultura. Más preguntas de mi compañera Romina Ceballos. Romina. Ingeniero, y volviendo un poco al tema de la sequía y cómo va a afectar la producción, el ministro actual de Agricultura dijo que son alrededor de 7.700 hectáreas las que se ven afectadas. En cuanto a la proporción de las hectáreas que hay en total, ¿cuánto más o menos es esto y cuánto afectaría justamente esta plaga que está afectando a estas 7.000 hectáreas? Bueno, pues el ministro dijo esa cifra. Yo creo un afán explicable de minimizar ese problema, ¿no? Porque en verdad la superficie sembrada que estaría siendo afectada es pues muy grande, ¿no? Y eso no abarca ni siquiera el 5%, de tal manera que pero el tema es ver
a quienes pertenecen esas superficies ya devastadas por este problema, ¿no? Que son ecuatorianos, seres humanos que viven de eso y que han quedado pues realmente en las tablas, no tienen de qué otra fórmula existir. Entonces nunca puede minimizarse algo que se pierda respecto a las tierras que se cultivan. Las tierras son una cosa maravillosa, ¿no? Ahí está realmente la vida de la población, ¿no? Esa es lo que nos alimenta a todos y da trabajo para muchas cosas. De tal manera que esto hay que enfrentarlo, afrontarlo con los recursos que tenemos, con los que podamos lograr y ojalá en otro momento pueda yo exponer en detalle cuál es lo que estoy planteando respecto al financiamiento de estos proyectos, que no implican impuestos, que no implican tasas, sino que a base del mismo potencial bananero y de lo que ocupa en todos los mercados del mundo, podría lograrse. Claro, porque si se hablan de esas cifras que usted más o menos dice que esto vendría a ser un 5% de una producción total, entonces, ¿por qué se han encarecido los precios? O sea, ¿cuál sería el motivo si es muy poca la afectación que ha tenido el sector? Bueno, yo un poco me refería al tema del moco bananero, ¿no? Que fue lo que habló el ministro allá, y también a los daños de la sequía también han sido minimizados, no han sido en áreas productoras de alimentos, sino en áreas forestales, imagínense, de la sierra, ¿no? Y pero son importantes igual, ¿no? Hay que enfrentar eso por todos los medios posibles, ¿no? Así es, sobre todo cuando ya se está hablando de un incremento del 50% en los precios de hortalizas, de ajo, papa, etcétera, ¿no? Creo que tal vez ahí hay que aclarar un poco cuál es la realidad para que los precios suban de manera tan agresiva. Sí, sí, tiene razón usted, definitivamente. Claro. Perfecto. No sé si Julio tenga. ¿Tiene alguna otra inquietud, mi querido Julio? Sí, ingeniero, eh, muchas presas del país están bajando sus niveles en forma alarmante. Hay ciudades ya, especialmente en el austro, que están racionando el agua que llega a los domicilios. La pregunta es, ¿conoce usted si la misma situación está pasando, por ejemplo, Daule Peripa, y qué riesgo corren, por ejemplo, las poblaciones de la cuenca baja del Guayas de quedar también en las mismas condiciones? Oiga, felizmente quienes vivimos por acá no vamos a tener ese problema en un futuro inmediato, ¿no? La capacidad de Daule Peripa pues es inmensa, ¿no? Y llegó un momento dado pues a cubrirse totalmente. De tal manera que no creo que pueda en el inmediato futuro ser un problema para nosotros, pero igual tenemos que cuidar lo que tenemos, ¿no? Tenemos que, en un momento dado, pues aquí somos muy dispendiosos en el uso del agua y tenemos que entrar pues a programas de control de eso, ¿no? Pero felizmente no creo, ¿no? No creo y una situación alarmante de estas para cultivos que son de alta demanda de agua, como el arroz, por ejemplo, que están pues en la parte de influencia de la Daule Peripa. Aunque Daule Peripa es todo, pues usted sabe muy bien que Daule también abastece Pozabonda y también indirectamente La Esperanza de Manabina. Pero allá existen esas represas que lamentablemente no tienen, como tampoco tenemos acá de manera completa, los canales de derivación hacia la finca, ¿no? Que es lo que nos ha faltado tremendamente. Y Daule Peripa, lo decía hace un momento, pues también abastece Chongón, que es un sitio de conservación y mantenimiento de agua que riega ahora importantes áreas cultivadas de la península de Santa Elena. Pero igual tenemos que cuidar, que preservarlo, porque esto puede durar demasiado y vamos a tener dificultades, ¿no? A propósito de la península de Santa Elena, ingeniero, yo veo cómo se ha producido un boom agrícola en esta zona, ¿no? Yo estoy viviendo acá en Palmar y me toca transitar por estas zonas y realmente me emociona ver cómo se ha desarrollado la agricultura gracias al agua que viene desde Daule Peripa, ¿no?
es extraordinario. Hay banano, hay uva. Bueno, hay una serie de productos que antes ni siquiera se soñaban que podíamos producir. Cebollas, pimientos, tomates, sandías, melones, grandes sembríos, pero gracias al agua, lo que demuestra que el agua es el factor primordial y que debemos cuidarlo, como usted dice. ¿Usted cree que se podría ampliar todavía más este riego que hoy por hoy tiene la península y que tan bien ha hecho? Y yo creo que el potencial hídrico del Ecuador es inmenso, ¿no? Pues, las épocas de lluvia son intensas y lo que tenemos que tratar es de almacenar estas aguas en el momento adecuado y utilizarlas debidamente. Usted que conoce perfectamente por allá, recuérdese cuando hay el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño, todos esos esteritos que están a lo largo de la península, se llenan de agua, pero que parecen unos ríos de un caudal incontenible, ¿no? Entonces eso le demuestra que hay agua, y dicen los antiguos que la península era pues un paraíso ganadero antes, ¿no? De tal manera que todo es posible cultivar. Nosotros, reitero, vivimos en un lugar privilegiado y tenemos que conservarlo, ¿no? Y emprender en un programa fundamental que le cae mucho a la península, que se llama de la regeneración de las tierras agrícolas, así como se habló acá de la regeneración urbana. También hay una regeneración de las tierras agrícolas a base de estos microorganismos del suelo que son tan importantes, ¿no? Fíjese que estos microorganismos son capaces de limpiar las represas que se llenan de malezas tremendamente, ¿no? Entonces, todavía nos falta muchísimo a nosotros aquí de aplicar las propias potencialidades que tenemos con esta naturaleza que el Señor nos ha dado. Dicen que hasta los lechuguines son buenos para muchas cosas. Bueno, gracias, ingeniero, de mi parte. Ingeniero Andrés Mendoza y Paladines en el finalísimo. Muchísimas gracias. Y un muy buen día para el ingeniero Alfredo Saltos Guale. Lo vamos a molestar y esperamos, si es posible, la próxima incluso tenerlo acá en los estudios de la radio, estimado Alfredo, ¿eh? Con el mayor agrado, Andrés, ¿no? Estoy listo. Le anticipaba yo que me gustaría desarrollar un tema que tuve la oportunidad de hacerlo por primera vez en Machala el domingo pasado, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto y con las fuentes de financiamiento de Eso es clave. recursos no reembolsables para acometer estos programas, ¿no? Eso es clave, Alfredo. Así que si usted tiene la amabilidad y nos envía información anticipada, lo programamos y lo hacemos la próxima semana, porque todo esto tiene que ver con la sequía y con ahí sí, a largo plazo y mediano plazo, reforestación, reparación de taludes, los famosos corredores riparios, etcétera, etcétera. Pero todo no es a corto plazo. Entonces, lo que usted es más, el financiamiento tampoco es a corto plazo. Se tienen que hacer los proyectos y no le van a regalar el dinero, pues si no sabe que realmente va a lo que se está, para lo que se está dando el dinero. Entonces, es clave aquello y a ver si la próxima semana es posible y lo hacemos. Seguro, seguro. Hoy mismo le envío, Andrés, la misma presentación un poco corregida de la que hice en Machala, que tocó este tema exclusivamente, ¿no? Ya, y lo compartí, yo lo comparto con Alcides, con Romina, con Claro. Julio y con todos. De eso se trata. Lo tenía yo esto un poco reservado ahí, que se lo presenté a una fundación, pero no avanzó mucho en ese campo y entonces tengo yo la libertad para promoverlo de otra manera, ¿no? Magnífico, gracias. Así es, ya tiene esta libertad.